Salve Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general y de historia romana en particular. Y hoy no me he trabado y he hecho la presentación como los dioses mandan. Hoy vuelve a la taberna una de nuestras invitadas más queridas para hablarnos de esos temas de vida cotidiana que tanto suelen gustar a la audiencia, porque he visto que son los que mejor números dan al canal. Y bueno, yo creo que os va a gustar porque es una cosa muy. Es un tema muy morboso. A la gente le gustan estas cosas escabrosas, creo yo. Y vamos a probar suerte. Pero antes de empezar, tengo que pediros que dejéis vuestro like, suscribíos si no lo habéis hecho ya, darle a la campanita y nada, y compartir. Pero bueno, ahora sin más demora, vamos a dar paso a nuestra queridísima invitada. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo encantada de estar en la taberna otro día y pasar un buen rato aquí hablando con vosotros. Sí. El tema que te traigo hoy a la taberna es un poco peculiar, ¿eh? Porque vamos a tratar el tema, lo digo ya, de cómo los romanos castigaban a los delincuentes. Es un poco durillo el tema, pero bueno, siempre digo que no hay que hablar de pensar y cuesta con nuestra mentalidad de hoy en día como era la vida de aquella época. Y yo digo que cuesta porque a mí misma me cuesta a veces de pensar, por ejemplo, digo, uy, qué suerte que soy una mujer romana del siglo XXI, porque muchas cosas, siempre me considero romana, muchas cosas que pasaban a las mujeres en aquella época no me gustarían, pero era otra época, otro sistema y es lo que había, y hay que aceptarlo e intentar no pensar con nuestra mentalidad de hoy con las cosas que vamos a comentar, ¿de acuerdo? Yo tengo que decir que no me gustaría ser tampoco hombre en esa época. Verlos a través de una pantalla me parece perfecto. A través de un agujerito, ¿no? Como se suele Sí, decir. un viaje espacial de verlo desde arriba. Exacto, pero Eso es. físicamente, uff, tiene que ser. Eran tiempos duros, eran tiempos que no nos lo imaginamos, ¿sabes? Lo vemos en las películas y parece, ¡ay, qué bonito! Pero no era tan bonito como algunas películas nos lo pintan, como era. Pero bueno, y lo que hemos dicho era otra época. Pues cuando tú quieras, pues hablamos del sistema judicial del Imperio Romano, nuestro gran imperio, ¿no? Sí, por eso todos ¿Eh? somos romanos todavía. Todavía. Y hoy en día los que están estudiando leyes también estudian el sistema judicial de los romanos. Ujú. O sea que Es la madre del derecho. es la madre del derecho. Yo digo, somos romanos y seguimos siendo romanos porque tenemos muchas costumbres de aquella época, que ha evolucionado, pero aquí sigue. Pues bien, para entender cómo castigaban, que vamos a hablar de los castigos romanos, que tú no lo has dicho y lo he dicho yo, Por sea favor. el nombre del programa, El honor es tuyo. cómo castigaban los romanos a los delincuentes, primero sería importante comprender cómo funcionaba su sistema judicial. Los romanos tenían un sistema judicial muy avanzado para la época, que tenían las leyes y procedimientos muy detallados para normas y que está escrito y era una pasada. Por ejemplo, la ley romana distinguía los delitos públicos, que los llamaban crimina, con los delitos privados, que era la delicta. Los delitos crimina se consideraban crímenes al Estado y los segundos, que eran los delicta, eran ofensas personales. Los tribunales romanos estaban formados por magistrados y jurados. Los magistrados, a lo mismo que hoy en día, ¿quién eran? Funcionarios públicos que supervisaban los procesamientos judiciales, mientras que los jurados eran ciudadanos romanos, tenían que ser romanos seleccionados para decidir si era culpable o no la persona que se acusaba. O sea, en esto, si nos fijamos, es bastante parecido a lo que haríamos hoy en día, ¿no? O lo que tenemos nosotros, ¿no? Tal cual. Bastante. Luego, los acusados en sí tenían derecho a un defensor y a presentar pruebas en su favor. O sea, que si tenían un buen orador que los podía defender bien, no sé si eran abogados como tal, pero tenían un buen defensor y pruebas a su favor, pues igual él era diferente, ¿sabes? Los castigos del Imperio Romano han evolucionado con el tiempo. O sea, igual que el imperio crecía, pues también los tipos de castigos iban variando también. Después, los castigos impuestos a los delincuentes también iban variando, también depende de la gravedad del delito y de la clase social a la que pertenecía el que había delinquido. Aquí veremos que la ley en la época de los romanos no era igual para todos. Parece duro, pero es así. Si eras rico o eras noble, el mismo castigo era más suave o de otra manera con la persona que era un esclavo o era un pobre. O sea que
Imagínate, ¿no? O sea, pasa un poco como ahora, que si tienes dinero y tal, te puedes librar. Claro, hoy en día si tienes dinero, si no te libras del todo, sí que tienes dinero para llegar a buenos abogados que cobran una pasta increíble, ¿no? Y que saben un montón de cosas y que se juntan con otros que saben tal y que cual y pueden tener una defensa mucho mejor que una persona que no tiene un duro, por decirlo claramente. Y eso es triste, pero yo lo tengo clarísimo en la vida, que lo vemos por los juicios de la tele y todo, que no es lo mismo. Si una persona tiene dinero, se sale más libre o con menos castigo que una persona pobre. Y eso no ha cambiado, como podemos ver, ¿no? Algunos de los castigos más comunes eran multas, el exilio y la esclavitud. Sin embargo, los delitos que se consideraban muy graves se ponían a imponer la pena de muerte. Eso era normal. O sea que también era una cosa normalita. La pena de muerte podía llevarse a cabo por varias formas. Aquí se incluye la famosa crucifixión, que luego hablaremos de ella, la decapitación y el ser arrojado a las bestias en el Coliseo. El tema de las bestias, que después era un espectáculo, supongo que esto lo sabéis, los que os gusta el tema de cuando hacían un día de los Juegos Romanos, pues que duraban todo el día, pues normalmente al mediodía es cuando se hacían cuando condenaban a los reos y salían las bestias y los ejecutaban. Y era curioso porque en el mediodía es cuando la gente, pues muchos ya se iban a tomar un refresco, salían, si tenían que ir a las letrinas o simplemente pues aprovechaban ese rato porque a muchos no les gustaba ver tanta sangre como creemos y se iban a refrigerarse, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, claro, a mí me hizo mucha gracia leyendo un día que todos que sabemos que Claudio era muy bueno y tal, ¿no? El emperador, pero bueno, yo cuando lo leí me quedé así, bueno, era tan bueno. Le gustaba, se quedaba, él no se iba, se quedaba a ver cómo las bestias que comían a los reos. Y me impactó leer una anécdota que os comento, ¿eh? Tal cual. Que dice el Colín, ¿no? Yo creo que era muy desagradable también, pero bueno. La crucifixión era uno de los castigos más temidos, reservados generalmente para los esclavos y los criminales y la gente de baja condición social. A un romano no lo crucificaban, ¿eh? Estaba como prohibido. Los ciudadanos romanos, pues, la condena a muerte pues, podía ser decapitado. Era una forma un poco más digna, entre comillas, de ejecutarlos. Pero bueno, ves, hay una distinción. Si eras romano, no te crucificaban, porque es durita. Luego hablaremos de la crucifixión, lo repito, porque tiene cositas. Los castigos también en el periodo romano, como hemos dicho, pues han dejado, ¿no? Un legado en la historia del derecho penal, que es lo que hemos comentado y que hoy en día se sigue estudiando algunas cosas. Algún concepto que hoy todavía utilizamos, prevalecen, es, por ejemplo, la presunción de inocencia, esto los romanos lo tenían, y luego tenían los romanos derecho a un juicio justo, que esto sigue vigente. O sea que algunas de estas normas, las muy duras no, pero las podemos todavía encontrar. Tú me preguntas si tienes alguna duda o algo de lo que voy comentando. Estoy escuchando porque la verdad que el tema es escabroso y me gusta. Te gusta, ¿no? Es interesante. Estaba pensando en una cosa, lo que has dicho de las bestias que eran al mediodía, o sea que tiene guasa que justamente sean a la hora del bocata. Sí, por decirlo así. O aprovechaban el mediodía, que a lo mejor hacía más calor y algunos iban allí a tomar algo, es verdad, es que yo lo he leído, ¿eh? Y entonces, pues es cuando, a lo mejor porque había menos gente, no sé, era curioso. O sea, era aquello del intermedio, ¿eh? El intermedio de los juegos es cuando, por decirlo así, era cuando ejecutaban con las bestias. Sí, pero era como una teatralización, ¿no? O sea, hay casos así que hacían la representación de mitos griegos, ¿no? Yo sé la historia de un reo, de un pobre reo que le hicieron volar como a Ícaro, ¿no? Obviamente se mató. Que le soltaron ahí con las alas estas de cera y lo soltaron y se despeñó. Y ahí quedó el hombre planchado. Les daban armas de madera para que se defendieran, ya ves tú, de los leones o del animal que le pusieran, ¿no? Sí, tigres, leones. O armas sin filo contra gladiadores profesionales, ¿no? Exacto. O también la representación de batallas. Claro, al fin y al cabo la naumaquia, que es lo que tú me estás comentando, aprovechaban, eran reos los que luchaban allí, en esas representaciones.
que algunos se ahogaban, otros se mataban de ver, realmente entre ellos eran reos, ¿eh? O sea, que es un tema también muy interesante. O sea, ¿eh? Estaba todo preparado para perder, claro. Claro, ya estaba preparado porque no quería que quedaran libres. Era una manera de decir, los aprovechamos para un espectáculo. Es que si lo pensamos así fríamente es durillo, ¿eh? Sobre todo porque le tocó, pobrecito. Ya, ya. Pero bueno, era lo que hemos dicho, otra época, por eso. Durante la República, al principio de la República, los crímenes eran normalmente asuntos privados y normalmente eran compensaciones monetarias. O sea, si tú pagabas, pues la cosa quedaba más o menos. También había, que ya no hacían juicios, que en las familias, el pater familia también se encargaba algunas veces pues, de castigar a la hija, a la mujer, al hijo, en asunto privado, algunas veces también habían. Pero bueno, hoy lo que tocaremos también es un poquito el tema de los soldados, los castigos de los soldados, que hay cositas que espero que os interese saberlo, ¿no? Luego, a medida que Roma se expandía, lo que hemos dicho que eran las implicaciones de compensaciones monetarias, pues, asuntos privados al principio de la República, pues luego todo esto se volvió más complejo y a medida que iba creciendo el imperio, pues el sistema legal sacaba más penas y más normas, porque al fin y al cabo, cuando más grande es, más delitos hay y aumentaban también los castigos en ese momento de penas de muerte, castigos físicos, porque había que dar ejemplo y que el castigo era una herramienta para que, oye, cuidadito como te portes mal, ¿no? Que mira lo que te va a pasar. Era una medida disuasoria, que supieran que no lo castigaban fuerte. O sea que eso ha durado hasta muchos años después también, ¿eh? Sí, claro. O sea, yo entiendo que esto es un fenómeno que a medida que la sociedad se va haciendo más compleja y va jerarquizándose, por así decirlo, pues claro, como que el Estado, la figura del Estado, pues va cogiendo un rol más como de árbitro, ¿no? Para medir entre los diferentes litigios que puedan tener las diferentes familias romanas. Y claro, pues al final pues hubo más burocracia, ¿no? Más legislación, más regulación, que no me salía la palabra. Claro, pues eso al final implica pues una serie de pautas y códigos legales y gente que pudiese hacer que todo eso funcionara y se cumpliera. Algunas condenas eran, bueno, ejecuciones, eran públicas para dar ejemplo. Es decir, cuidadito con lo que haces, que mira lo que te va a pasar, ¿no? Muchas de ellas. Por ejemplo, la esclavitud era una forma común de castigo durante casi toda la existencia de Roma. Era una persona que no podía pagar sus deudas, pues lo vendían. Tiene tela, ¿eh? Era vendido como esclavo para soldar la deuda. Todo esto duró hasta finales del siglo IV después de Cristo. Lo de que si tú no tienes dinero, hoy en día te mandan al cobrador del frac, ¿no? Como se llame, no creo, para que la gente le dé vergüenza que le persigue. Bueno, ahora que no lo sé, pero antiguamente se veían que les perseguían por todas partes, ¿no? Pero en aquella época, pues supongo que el que tenía la deuda, ¿no? Que decía, oye, este no me paga, pues lo vendía, ¿no? Le permitían que lo vendieran y ala, con el dinero que obtenía pagaba la deuda y ala. No sé, es durillo, ¿eh? También, si te quedas pobre que te has arruinado, ¿por qué tienes que ser esclavo? Sí, ¿no? Es que además es como el pescado que se muerde la cola, ¿no? Porque tú no puedes pagar, pides un crédito al prestamista de turno, te da un plazo, creo que era un mes lunar, bueno, 28 días. Imagínate, sí, poco tiempo. Y si no lo devolvías con los intereses generados, pues automáticamente te podían echar la soga, te llevaban al magistrado delante y se ponen, este hombre no me ha pagado, mira, tengo testigos de que no me ha pagado, me lo llevo. Y era aprobado. Pero creo recordar, igual me equivoco, ¿eh? Que hubo un momento a lo largo de la República que los plebeyos se rebotaron por esto. Algunos sí. Y al final, pues esto de la esclavitud por deudas, como que quedó, de que un ciudadano romano puede ser, digo, los ciudadanos romanos en concreto, que eso de que fuesen rebajados a esclavos ya tuvieron que meter freno de mano. Por eso te he dicho que en el siglo IV ya lo abolieron esta norma. Ya dijeron, esto no puede ser, que un romano pase a ser esclavo, no mola, ¿no? Nada. Pues bueno, es así. También un aspecto importante, que lo hemos dicho antes, es la clase social del delincuente. Influía mucho para la severidad del castigo, lo cual es muy injusto. Es lo que hemos dicho antes, que no todo el mundo, ¿no? Y lo repito, las leyes no dan igual para todos, ¿sabes? Por ejemplo, a un noble o un ricachón, aunque haya matado a alguien, ¿qué le hacían? No le daban un castigo físico.
o la pena de muerte. Normalmente multa o exiliados. Los mandaban fuera y punto. Y es súper injusto, ¿no? Mm. Es decir, el mismo delito lo hace un pobre que, yo qué sé, mata a alguien, y si ha sido un rico, pues nada, fuera. Una multa y le quitaban todas las pertenencias, a veces todas las propiedades y todo, y luego los mandaban al exilio. Eso del exilio también hay muchas cosillas en el exilio que no les gustaba a los romanos que les exiliaran tampoco, ¿no? Y algunos los mandaban a una isla desierta. Por ejemplo, que yo siempre le he dicho que me parece muy injusto que Augusto tuviera o no razón, a su única hija Julia la mandó a una isla desierta y la dejó allí, ¿no? Y que se apañara hasta que muriera. La acompañó la madre, porque como madre lo entiendo, pero lo pensé como qué duro, ¿no? Y otra cosa que también exiliaban a la gente, por ejemplo, cuando había un adulterio. Esos ya son, pues los castigaban, ¿no? En algunos casos en la República el marido podía matar a la mujer y al amante, pero en otras épocas los exiliaban a una isla, pero separados, no a la misma isla, ¿eh? Se quedaban con todas las propiedades y el marido se quedaba con todo, incluso el Estado se quedaba con las propiedades del amante El adúltero. y pues el adúltero, bueno, y entonces los llevaban a diferentes islas, que claro, cuando buscas información dice la misma isla, pues estarán contentos, pues no, diferentes islas. Ese es un premio. Claro, Bueno, no, era por un decir. premio, no, un premio medio. Y además los maridos no podían perdonar a las mujeres aunque quisieran, que es un tema interesante también, ¿eh? Pero bueno, luego lo que hemos dicho, los esclavos y los criminales, pues a menudo eran castigados con castigos muy severos, como por ejemplo la crucifixión, que todo el mundo le mola. Pues la crucifixión no es un invento romano, supongo que lo sabes, ¿no? Ya viene de los persas, no sé si lo has leído. Y Alejandro Magno lo llevó a Egipto, de aquí pasó a los cartagineses y los cartagineses lo pasaron a los romanos. O sea que aquellos, mucha gente cree, los romanos no lo inventaron ellos. O sea que ya es muy antigua y es una de las más crueles y más humillantes, ¿eh? Estaba siempre reservado para esclavos y criminales de bajo estatus social, porque es tremendo, ¿eh? Los de altos rangos estaban exentos generalmente nunca. Yo no he encontrado, que he buscado información, ningún romano, el nombre de algún romano que lo hubieran crucificado. No sé si algún oyente Sí. luego lo ha visto o algo, que me lo diga, porque busqué varias fuentes y no lo vi como tal. Ya dicen que normalmente, pero es que no he encontrado un nombre de decir, mira, este lo salvaron, ¿no? Lo condenaron, perdón, a muerte a la Sí, crucifixión. yo conozco un caso, Yo justamente. no, pues Sí, cuenta. estamos hablando de Galba y fue aquí en Hispania. Ah, sí, Sí, pues sí, mira, sí. se me ha colado que no lo sé, lo digo sinceramente, Ahora no me acuerdo pero exactamente el delito que cometió porque Galba Alba, seguro, sí, ya Galba lo buscaré. tenía fama de ser bastante duro. Y estoy hablando del último Galba, ¿no? El primero de los cuatro emperadores, ¿no? En el 68 de nuestra era. Pues me Y suena, ya ahora lo miraré, sí, sí. no me acuerdo el delito. Luego, si quieres, después detrás de cámara, te mando un pantallazo. Pues bien, pues Sí, mira, si a lo mejor lo he pasado por alto porque no me fijé de que lo crucificaron, ¿no? pero es graciosa la anécdota, porque ahora mismo no me acuerdo del delito. Si acaso después lo pondré en comentarios. Sí, Esta persona que era ciudadana romana y que mandó crucificar, precisamente se quejó, bueno, pues, obviamente, ¿no? Cuando le habían crucificado se estaba quejando de su estado, de que era ciudadano romano y que no le podían hacer eso. Y cuenta que lo bajaron, le pusieron una cruz más alta y la pintaron de blanco como para darle más dignidad, ¿no? A modo de sana. Dice, diferente. si eres ciudadano romano, pues tu cruz va a ser más bonita que los demás. Pues Venga, no te mira, quejes. esta anécdota nunca te Sí, sí. acostarás sin saber algo más, porque es lo que te he dicho antes, que yo o se me ha pasado por alto o no la encontré cuando la buscaba como tal, ¿eh? Siempre es importante saber algo más. Pues tú ponla, ¿eh? Luego te la paso para que puedas Muy usarla. bien, tanto que sí. Hay que decir la verdad, si no lo he visto, no lo he visto. Si es que da la casualidad, ahora no me acuerdo dónde la leí. Creo que la leí en el manual de este año Sí, puede que ser, muy hablaban de bien. Sulpicio Galba, pero ahora no te lo sabría decir. Muy bien. Pues bueno, la crucifixión era un sistema de ejecución romano para esclavos, que hemos dicho, rebeldes y delincuentes, y se conoce porque el derecho romano era una práctica muy extendida y está documentado, o sea que sí que lo hacían, ¿eh? Era un castigo prohibido para el ciudadano romano, lo que hemos dicho como norma, era humillante. La crucifixión era una práctica
vetada para los romanos como condenados a muertos, porque un noble siempre merecía, y nunca mejor dicho, un mejor trato, hasta incluso en las ejecuciones, lo que es súper injusto, pero Es así. la diferenciación de clases, ya ves que la cosa ¿eh? Ha sido de toda la vida, ¿no? De que depende de dónde caes, ya lo ves, ¿no? Era, como he dicho antes, surgió entre los persas, lo que hemos dicho, y luego los griegos también lo utilizaron, un poco menos, pero en pocas ocasiones, pero también lo usaron. O sea que lo que nosotros hemos visto normalmente, la cruz latina, los romanos no era bien la cruz latina, era como yo no sé, el travesaño del medio estaba un poco más alto, no estaba bien como. Luego, en la religión nuestra, pues la cristiana, lo bajaron un poquito, como era. Hay datos históricos de crucifixión. Uno muy importante, que es muy conocido, es la ejecución de 6.000 esclavos que hizo Craso en el año 71, que derrotó en Apulia la rebelión encabezada por Espartaco. O sea, imaginaros la vía Apia de Roma a Capua, llena de personas crucificadas a ambos lados de la calzada, 6.000, son mucha gente, O sea, que la gente lo veía allí y vaya escarmiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No se sabe si Espartaco murió en el campo de batalla o murió crucificado. Eso no se ha encontrado ningún dato que lo diga también. Otro dato que tenemos también fue Tito, en el año 70, ya después de Cristo, crucificó 500 judíos al día. Esto nos lo cuenta Flavio Josefo en uno de sus libros, creo que el libro sexto, sino, que habla de la guerra de los judíos. 500 al día, es que si lo meditamos, eso es mucha gente, también. ¿O no? Sí, gente. Además, creo que fue, para añadir a lo que está diciendo, que fue además alrededor de la ciudad para mermar Claro, la para que moral de los sitiados. Y bueno, y después también se hartó. se cansó porque también para crucificar a 500 personas necesitaba también mucha gente que los clavara y tal, que ahora veremos cómo lo hacían, ¿no? O sea que al final creo que se cansó diciendo, uy, necesito mucha gente, ya está, ¿no? A los crucificados también los flageaban, antes era para el condenado para acelerar la muerte en la cruz. Los flageaban para debilitarlos, pues digamos así. Utilizaban un látigo que se llamaba, a ver, fragrum. El flagrum. El fragrum te suena, ¿no? Que era un mango corto, luego había unas 4 o 5 tiras de cuero, de piel de becerro, mejor dicho, ¿no? Que medían unos 50 centímetros, medio metro, y en la punta, en la parte baja, pues que había pues, piedras, cristales, podía haber bolas de plomo, aristas, para que cuando les pegaban, pues les hicieran heridas, sangrada y se debilitara. O sea, que hacían hemorragias y literalmente desollaban la piel. O sea, que ya lo preparaban para la muerte, ¿no? Eso se ve muy bien en la película esta de Mel Gibson, la de la Pasión de Cristo. Sí. Que aunque históricamente no sea correcta, ¿no? Y tenga muchas licencias, porque realmente sí, bueno, está basada. Más o menos, Si se pilla la idea, ¿no? Esa película está basada en las supuestas visiones que tuvo una mujer en el siglo XVIII y XIX. Ahí lo que es la representación de la flagelación está bastante bien hecha, precisamente porque se ven todos estos elementos que tiene el flagrum que has descrito también. Ya, por eso era así, Pues lo que hemos dicho, que la crucifixión era muy humillante porque aparte de morir clavaron un poste semidesnudo, les ponían arriba un cartel satírico en la cabeza, estaban en la intemperie, morían de inanición, imagínate, las heridas que tenía, que ya le habían hecho antes heridas, y también la asfixia que acababa con el reo. Además, también es curioso que las vestimentas, si querían, de todas las pertenencias que podían tener el crucificado, que si eran esclavos y gente pobre, ya ves tú lo que tenían, se lo quedaba los soldados. Se lo quedaban los soldados o el centurión se lo podían quedar. O sea, las pocas ropas, yo que sé, que podía llevar, se las quitaban. Y otra cosa es que si hemos visto todos la imagen de Jesucristo que le cruzan los pies con un solo clavo, pues en esta época normalmente en el palo central les clavaban un clavo por los tobillos, uno a cada lado. Y les ataban, no les clavaban clavos en las manos, los ataban con cuerdas en los brazos. Sí, yo me imagino que sería con lo que pillaran, ¿no?
Sí, porque los clavos iban caros, que sí que está documentado que algunos los... Bueno, de hecho se encontraba el único testimonio de una crucifixión. Creo que hay dos. El del talón, el famoso este del talón que encontraron, además de la época también de la época de Jesús, del año 30, del 30-40 después de después Cristo. de Cristo, sí, de nuestra era. Y después en un documental que vi cuando, creo que fue en National Geographic, un canal de historia, cuando Canal de Historia molaba, no ahora. Sí, porque Ah, ahora cambia. No nos podemos fiar de todo lo que vemos, ¿eh? también en Israel el dorso de una mano que penetraba un clavo por la parte de aquí. Bueno, ya salieron las teorías locas, ¿no? Porque Sí, había formas de crucificar como días de la semana, ¿no? ya muchas. Y también algunos en forma de X, que había cruces de diferentes maneras, O en un también. árbol. En un árbol. O sea, aprovechaban algunos, a lo mejor, la manera que podían, ¿no? Porque claro, si no tenían que cortar troncos de árboles para hacer los postes estos, ¿no? Sí, yo creo que eso sería lo más común, ¿no? Porque el tema este de simple economía, ¿no? Y los romanos, si una cosa les caracteriza es el pragmatismo. Aquí te pillo, aquí te mato, nunca mejor dicho, ¿no? Era lo que tenían más a mano, no creo que perdiesen mucho tiempo tampoco encerrando ahí el patíbulo, No, dándole una no, forma, un palo aquí, un palo allá y hago dos cuerdas ya, y venga, tira. Y ahí. claro, seguramente. Pues esta muerte era muy durilla, por lo que hemos leído. Morías a la intemperie, a la vista del público, una muerte muy lenta y dolorosa, como lo vemos. A veces las víctimas tardaban varios días en expirar, en morir, y sufriendo dolores, calambres, asfixia, ataques de animales, porque claro, estaban allí, hasta que te mueres, vienen los animales que huelen sangre, y ¿qué va a pasar? ¿No? Claro, es que la imagen tiene que ser dantesca, ¿no? Porque no se me ocurre otro adjetivo que... Tú imagínate, yo es que la vía que hemos dicho, con 6.000 personas allí colgadas, crucificadas, tenía que ser que los que entraban en la ciudad de Roma dar pánico, ¿no? Eso, ¿no? Sí, De la imagen es que escabroso es poco. algunos agonizando, otros ya muertos, otros moribundos, o sea, yo a veces me lo he imaginado así, mentalmente, decir, qué horror, ¿no? Claro, claro. O sea, es que nosotros tenemos la imagen esta del cine, que como hemos dicho Sí, muchas veces, y más creo que, suave. es que, claro, cada programa creo que digo lo mismo, ¿no? Pero Hollywood ha hecho mucho daño en ese Eso aspecto. también, ya lo he dicho, que las películas se ve todo muy bonito, ¿no? Que he dicho Sí, antes. pero claro, es lo que dices. Imagínate, yo que sé, a 20, 30 tíos a las puertas de la ciudad, que creo que en Roma, si corrígeme si me equivoco, creo que se producían este tipo de ejecuciones en la puerta del Esquilino. Sí, al Sí, principio sí, pero ahí había también un cementerio. Y ahí era el lugar de las ejecuciones públicas, ¿no? Y ahí donde los crucificaban y tal. Y claro, tú imagínate la escena, yo que sé, de 20 tíos en las cruces, a lo mejor uno que estaba ahí el esqueleto colgado que llevaba días pudriéndose ahí. y que O, no tenía ojos, vamos a ser escabrosos, que claro, ya habían venido los buitres y me habían comido los ojos, ¿no? Y yo qué sé, es sí, que, sí, o el perro que le ha mordido los pies, ¿no? claro, sí, es Ya que, pues ahí desnudos que se orinaban encima y todo esto, la cacofonía de olores, gritando, bueno, nos estamos ya uy, yendo muy arriba, pero es, sí, es que era así, es que era así, esa es la idea. Y claro, con el cartelito arriba, ¿no? Que pondría pues sí, colgado por alguna desgraciado. broma. Mm. Nunca mejor Mira, dicho. mira cómo te tienes que ver, o alguna broma así, ¿no? Sí, sí. Por hacer tal cosa, mira cómo estás, tal, era muy duro, muy duro. Pues estas personas morían o en horas o en días, imagínate. Y algunas veces lo que yo he leído era que paro cardíaco o una tromboembolitis pulmonar de estas. También una cosa curiosa que yo comento, porque lo hemos visto todos, según la leyenda o según lo que nos han contado, a Jesucristo un soldado le perforó el costado, ¿no? ¿Os acordáis? La lanza. ¿Te acuerdas, no? Sí. Que le hirió en el costado y tal. Pues yo, por lo que he leído, se ve que le hizo un favor estudiosos, así que lo han, no yo, que lo he leído de historiadores, que posiblemente, si fue real todo, pues le hicieron un favor, porque si le perforaron el pulmón, pues duró menos. Sí, La agonía, por decirlo en palabras delicadas, ¿no? sí, bueno, ¿Eh? ahí parece ser, y por lo que yo he investigado, que básicamente la escena era que los dos que estaban crucificados con él, pues como estaban más frescos, pues tardaron más en morir, ¿no? Y como tenían que quitarlos rápido de ahí, porque no podía permanecer en ningún cuerpo a la intemperie, porque estaban en víspera de festivo, y la muerte crea impureza, tenían que bajarlos de ahí. Y tenían que matarlos rápidos. Y para acelerar la muerte, pues les partieron las piernas,
para que el peso, el cuerpo, pues oprimiese el diafragma y se asfixiaran. Y se ve que como a Jesucristo lo vieron que estaba muerto, pues para asegurarse, la manera de de asegurarse pinchar. fueron pincharlo, y efectivamente. Pues bueno, no sé si no estábamos allí, no sabemos cómo fue, ¿no? Pero claro, es lo que he leído era esto, que posiblemente, pues si no estaba muerto, que estaba agonizando, le hicieron un favor para que no sufriera tanto, por decirlo Sí, así, porque ¿no? la otra, la versión A de la rotura de las piernas no pinta muy bien, ¿no? No sé, nunca la había escuchado. Lo dice los evangelios, que les quebraron las piernas. Creo que fue de Juan, concretamente, es el que hace la explicación Más más detallada. explícita, sí. Pues más pillado, porque no me lo he leído, ¿eh? Esa parte. Al menos este tramo. Pues bueno, la crucifixión ya hemos dicho que era un castigo doble, además. ¿Por qué? Porque el condenado, aparte, no podía poner los pies en el suelo, sobre la tierra, y esto era importante. Si no te ponías los pies sobre la tierra, no tenías el amparo de los dioses manes, y con los religiosos, que eran los romanos, pues esto, bueno, romanos o la gente de aquella época, porque hemos dicho que un romano en principio no lo crucificaba. Y luego los oyentes van a decir, anda, ¿qué ha dicho, no? ¿Eh? O sea que no tenían a los dioses manes. El no poner la tierra, poner los pies en la tierra, se ve que también era durillo, eran las costumbres que tenían. O sea que tela, ¿eh? Claro, porque también es una muerte también incluso en el más allá. Claro, porque no podían, sus costumbres, ¿eh? No los amparaban los dioses manes y entonces iban al más allá desamparados, ¿eh? O sea que de unido, ¿eh? Unidos. Aparte de la crucifixión, había otros castigos corporales comunes que ponía como pena, ¿no? Esto era la flagelación que hemos hablado, el azotamiento y el latigazo, que viene a ser lo mismo, flagelación, azotamiento, latigazo. Diferentes herramientas o armas que utilizaban, pero era lo mismo, ¿eh? Eran públicos para humillar al delincuente y disuadir también a otros, lo que tú has dicho, que los hacían allí en un sitio público, no, en un lugar bastante concurrido para que lo vieran. Pero de todas maneras, eso de ir a ver cómo condenan a alguien, lo han hecho hasta en la Revolución Francesa. La gente cuando le cortaban el cuello a alguna personaje, se iban allí a ver cómo cortaban el cuello. O sea que somos todos muy... nos gusta el sang y fecha que decimos los catalanes. El espectáculo sanguinario. ¿O Son no? morbosos. Que hablas de Timorú y la gente iba allí para que lo vieran, ¿no? Como castigaban, o iban allí a ver cómo mataban los leones, se comían a los prisioneros, a los reos. Pero es que más actual, ¿no? Ya, la Revolución Francesa y cuando condenaban a alguien que lo cuelgan en películas del oeste, también lo hemos visto, ¿no? Sí. Que van a colgar a alguien allí en un árbol y van la gente a ver cómo lo cuelgan. O sea que ya lo ves, ¿no? Que es un espectáculo. Muy mal, ¿no? Hoy en día, más ya puestos a decir condenas, en Estados Unidos, cuando van a matar a una persona que está condenada a muerte, en el corredor de la muerte, creo que lo llaman, ¿no? Van allí unas cuantas personas a ver cómo lo condenan, ¿no? Ahí, cómo lo matan, que le ponen el veneno ese. O sea que siempre he pensado, no sé si me gustaría ver esto, ¿no? De ver cómo lo matan, ¿o no? Sí, y bueno, y ahí por lo menos son finos, porque bueno, te mete la inyección letal, ¿no? Que, a ver, que sigue siendo una cosa horrible, ¿no? Porque al fin y al cabo te están matando. Pero bueno, el tema este que la gente va a verlo en el Sí, correo de la sí, muerte, sobre todo tiene que ver mucho que ver con el tema de que tiene que haber los testigos, ¿no? seguramente. O como que en el Código Penal estadounidense, pues bueno, estadounidense no, porque cada estado tiene Sus sus propias normas. leyes, ¿no? Hay estados que sí que tienen tienen esa pena y hay otros que no. Pero es como el concepto este antiguo de que al final al cabo una pena pues es resarcir lo que tú has quitado, ¿no? En plan, de si te ha matado a un familiar de tuyo, pues nosotros, pues mira, te estamos Vamos a, entregando la vida de este hombre y vosotros estéis aquí pues para comprobar que eso que es verdad que ya está. se ha llevado a cabo. Pues hay en países que todavía que se sigue ejecutando gente, uno hemos hablado fuera de cámara, que es Japón, que el método, a ver, se ejecuta muy poca gente, ¿no? Al cabo del año. No, ahora no te sabría decir una cifra real, pero es muy interesante el tema, además cómo lo llevan todo, ¿no? Con esa típica burocracia que tanto les caracteriza a ellos, con esos formalismos y tal, y impresiona, a mí me impresiona bastante la forma. Pues ellos siguen ejecutando con el método de la horca. Ahorcan, Sí, que que imagino que los romanos también lo sí, aplicarían, ¿no? también ahorcaban a la gente,
Los nobles les cortaban la cabeza porque no los iban a crucificar, lo que hemos dicho, lo que hacían era cortar la cabeza, ¿no? Y algunos nobles también les invitaban a dimitir, que digo yo siempre lo llevo así, que los obligaban a dimitir significa que decían que se suicidaran. Dimitir de la vida. Sí, eso es una frase que uso yo, ¿eh? La han obligado a dimitir de la vida, ¿eh? Que les invitaban a suicidarse. Eso es muy griego. Pues también algunos nobles, entre ellos también nobles y conocidos. En el caso uno que recuerdo que le dijeron, oye, tú mismo, ¿no? ¿Eres filósofo? Márcate aquí un Sócrates. Por decir eso. Ya lo ves, ¿no? Pero bueno, que sigue habiendo muchos países que no lo sabemos, que está la pena de muerte, ¿eh? Y no lo sé, es un tema que no sé si es justo o injusto, ¿no? Yo creo que es muy fácil cuando condenan a uno a la pena de muerte, porque si ha hecho algo es más duro que esté en la cárcel toda su vida, ¿no? Que así, que está privado de libertad y que está allí, por decirlo claro. Pues, no me quiero meter en jardines. Yo tampoco. Opinando sobre esto, pero bueno, esto es una cosa. Comentario entre amigos. Exacto. Yo lo veo de la forma técnicamente hablando, ¿no? El problema que esto, pues que si te has equivocado, que has ahí un fallo, pues no lo puedes recuperar. Y es el mayor problema que le veo. Ya, sí, que no hay que hacerlo, eso está claro, ¿no? Entre otros muchos otros, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya, sí. El tema de la decapitación, que haces muchas menciones, mucho hincapié. Sí, porque es la manera que cuando era muy grave lo que hacía un rico, un noble, no lo crucificaban por lo decapitar, con una espada. Claro, porque es lo más rápido y más indoloro. Y lo más digno, porque es rápido, ¿eh? Claro, yo creo que esa era la pena que tenían reservada sobre todo a los ciudadanos romanos, porque ahora me he acordado de la anécdota esta de Pablo de Tarso, que todo el mundo conoce a San Pablo, que cuando fue juzgado por el gobernador creo que fue el gobernador de Israel, ahora no me acuerdo del cargo que tenía. El procurador, ¿no? El prefecto. Sí, porque hasta la guerra de los judíos de Flavio Josefo era un prefecto todavía, que pertenecía al gobernador de Siria, como anécdota, ¿no? Era su subalterno. Pues cuando le juzgaron y le condenaron a muerte, él apeló al César porque era ciudadano romano y claro, tenía que darle el veredicto la máxima autoridad gubernamental, que en este caso era el emperador. Y de hecho su martirio, entre comillas martirio, o sea, tuvo una de las muertes más suaves entre los 12 apóstoles, porque precisamente su forma de ejecución fue la decapitación en tiempos de Nerón. O sea, que está relacionado con esto, porque era ciudadano romano. Porque era ciudadano romano, exacto, ¿no? Ahí está, ¿ves? Lo que he comentado, que lo dijo, oiga, que yo soy romano, a ver qué me vais a hacer, ¿no? Pues un castigo más digno. Bueno, hay que decir que esa apelación le salió bien y le soltaron, pero ya en época de Nerón cuando en la primera persecución se atribuye que ya le engancharon y ahí permanece supuestamente el hombre hasta el día de hoy en la iglesia de San Pablo de Extramuros. De ahí el nombre. Sí, y después, bueno, también primero los llevaban a los reos en general, algunos a la cárcel que es famosa, Mirmilia, no sé cómo se llama. El Mamertín. Sí, Mamertina, esa, sí tengo un artículo yo en mi blog también. El Tuliano. Estuve físicamente en el lugar. En el lugar, pero no pudiste bajar. Sí, bajé. Hasta el último tramo está abierto. Y no te dio, yo es que no quise entrar, no te dio yuyu. Yuyu, yo estaba disfrutando. No, yuyu de miedo no, de aquello que impresiona, ¿no? A ver, es impresionante, pero bueno, pero es el síndrome de la gente que nos gusta mucho la historia, en plan de... Ya. Aquí estuvieron los grandes hombres, bueno, grandes derrotados de Roma, ¿no? Como Yugurta, porque no solo estuvieron supuestamente Pedro y Pablo, que eso no está probado, ¿no? Aquí la tradición, eso se conserva con la iglesia precisamente por eso, ¿no? Pero realmente es una... ¿Cómo lo describiría? Es una cisterna con diferentes niveles. Sí, es una cisterna con varios niveles y muy húmeda y oscuro y... Sí. Y la curiosidad es que al reo, ahora ya sí que hay escaleritas, ¿no? Pero es que el antaño bajaban al reo por un agujero y lo dejaban ahí pudriéndose literalmente en vida, con la humedad, oscuridad y tal. En el último nivel y es prácticamente, pues, es un agujero en el suelo grande. Y me impresionó porque ver quién fue. Vercingetorix el Galo, el rey Yugurta de Numidia... Los enterraban en vida, por decirlo así, ¿eh? Sí.
Pero bueno, la cárcel no era tampoco un sistema de... No era una pena en sí misma, era simplemente el lugar donde estaban custodiados hasta el día de su Hasta que los... ejecución o hasta que Exacto. salía la resolución. La pena por cárcel en Roma no existe. Y creo que Vercingetorix estuvo años ahí pendiente hasta que Julio César celebró el triunfo y por fin se dignó a estrangularlo delante de la plebe. Sí, sí, lo sacamos como festivo, ¿no? Sí, vaya fiesta. Sí, sí, y Ya, ya. sí que impresiona, pero por eso, sobre todo las personas que estuvieron ahí. Sí, por pensar quién ha estado aquí, ¿no? Si tocas la pared, pues te impresiona, Sí, ¿no? es que hay un montón, ¿no? Hay personajes de la República Antigua, ahora que no recuerdo el nombre, pero, Muchos, muchos pero eran. los más característicos son esos, San Yugurta, Vercingetorix, después creo que era Simón Barcova, no sé si estuvo ahí también. Ya. Los artífices de la primera revuelta, de gran revuelta judía también estuvieron encerrados. Y no sé si el de la segunda. Aparte de esta cárcel había otras, ¿eh? Pero esta es Sí. la más conocida. De hecho, hay unas La que... estructuras al lado del templo de Antonino Pío que se han interpretado, porque al final ya sabemos cómo va de la arqueología, ¿no? Entonces, yo creo Claro, que es que se interpretan como carqueres. como que eran cárceles, claro. Claro, los tenían que poner en algún sitio hasta que los ejecutaban, Ujú. donde los guardaban. No creo que a lo mejor en algún cuartel, algo así era, Sí, había alguna celda, ¿no? O algo, en algún cuartel, pero no, no sé. Esta es la cárcel más famosa que he inventado, fue esta, ¿no? el Tuliano. Mm, que es lo que hay. Pues nada, pues continuamos con los castigos de los soldados romanos, que eso sé que os gusta un montón, ¿no? Los milites, a ver esta Los gente. milites, a ver qué pasaba. Pues bueno, todos sabemos que cuando un soldado romano se enrolaba en el servicio al Estado, prestaba un juramento militar, ¿eh? Y en el que declaraba que cumpliría las normas, las condiciones de servicio, pues era un juramento de honor, además, ¿no? El sacramentum. Sacramentum, el juramento sacramentum, ¿no? Se llamaba. Si infringía este código de conducta, pues entonces era sometido, como no, a un castigo, ¿eh? Quiero decir que como soldado ya sabían, cuidado, los casos más severos que podían ser un motín, una deserción, la rebelión, la traición, el robo, estos eran los más graves, ¿no? Que se rebelaban y decían, por vosotros, ¿no? ¿Cómo los castigaban? Vamos a ver, por motín, rebelión o extrema cobardía, porque si eras un cobarde también, ya ves que no podía ser cobarde, era muy castigado, es decir, vaya, con el soldado, ¿no? Pues se aplicaba el diezmo, sabemos lo que es el diezmo, consistía en, se aislaba una cohorte del resto de la legión, se dividía en grupos de 10 soldados y se echaba suerte quién debía ser ejecutado. Que esto siempre he pensado que era muy, muy duro entre compañeros, ¿eh? O sea, creo que cogían unas piedrecitas, una bolsa con piedras y la que sacaba la piedra negra era el que le tocaba que los demás compañeros acabaran con él. Esto es muy duro, ¿o no? Mataban a palos literalmente, ¿no? A garrotazos. Sí, sí, a garrotazo hasta que moría, ¿eh? Mm. O sea que el elegido era castigado con los otros 9. De ahí la palabra diezmo viene de esto, ¿eh? Decimatio en Diezmar. latín, si no voy mal. Sí, es la decimatio, porque haces o sea que sí, era decimatio. O sea, era un castigo entre compañeros durillo, ¿no? Y además, durillo en el sentido de que no sabías si podías ser tú de aquel grupo de 10, estabas pensando, ay, que me va a tocar, o no. Sí, ¿Eh? y además que estás matando a una persona que es Que es tu compañero y no puede compañero, ser tu ¿eh? amigo o familiar y que lo Exacto. estás matando por algo que tú también has hecho. Ya. O no has hecho, a lo mejor, O ¿eh? sea, que, bueno, que te atribuye, ¿no? Que lo matan por cobarde, por haber obedecido No, la... pero no lo mataban a él por cobarde, es que a lo mejor no Ajá. tenía nada que ver, era que habían elegido un grupo de 10, varios, y entonces hacían el Claro. sorteo y eran a lo mejor aquellos 10, nadie había hecho nada de ese grupo. Sí, o sea, yo me ¿Eh? refiero a que la unidad como tal, ¿no? Que se atribuye... Como grupo de Sí, como todos, grupo. sí, Que, como todos, sí. creo que es en la rebelión de Espartaco que uno de los grupos de forrejadores de Espartaco estaban siendo vigilados por una turma lo diré, de Licinio Craso y desobedeciendo, contraviniendo la orden, atacaron a los forrejadores, pero estos se repelieron la agresión y les pusieron Sí, en fuga. señor. Y Craso se enfadó mucho y aplicó Y este empezó castigo. él, yo creo que fue el que lo inventó, por decirlo así, ¿no? Mm, Craso, no, creo que discrepo en eso porque ¿no? se utilizaba de más antiguo, pero él fue famoso precisamente por volver a poner en Bueno, pues práctica un porque método fue más tan tan arcaico, duro. ¿no? Tan bárbaro, incluso para los Sí, estándares de su época.
Sí, sí, ¿eh? Sea duro, ¿eh? Echarlo a suerte. Yo me lo imagino de estar ahí en el grupo de los 10 diciendo, me va a tocar. Y yo no he hecho nada, ¿no? Y encima, a lo mejor no te toca, pero le tienes que apedrear a tu, por darle palos Dale a tu amigo del alma, ¿eh? Ya Sí, que, y el castigo no bueno, acababa ahí, porque esta gente al final tenía un trato ya no físico, sino más psicológico, ¿no? Que le quitaban el así trigo y tenía que que, comer cebada, acampar y que fuera. les tenían que acampar, ahora lo iba a comentar, fuera Sí, de la muralla o del campamento que tenían y te quedas ahí solo, sin comida y que si venían el bando contrario, ¿no? estabas Los expuestísimo. otros. ¿Eh? Estabas, Estabas a la intemperie, estabas solo, no estabas estabas vendido, protegido, vamos. vendido, ¿eh? O sea, que era durillo, ¿eh? ¿No? La que me hace gracia también es la que tenías que estar en la puerta de la tienda de general, Ah, sí, haciendo la sí. guardia por la noche, aguantando el trozo de césped y sin cinturón, ¿no? Claro, eso era al centurión que se había portado mal o que era culpable de alguna. Pero eso son penas menores, que ahora comentaré. Le quitaban el cinturón, le ponían una túnica normal y tenía que llevar o una vara, que ellos no llevaban vara ni nada, ¿no? Los centuriones, creo. Y entonces le daban una, como tú has dicho, una hoja o una rama, y tenían que estar allí. Sí, le quitaban la También vitis, sí, le quitaban la era witis que tenían ellos para impartir castigos y le daban el trozo de hierba. exacto, y esto era una cosa moral, ¿no? Para que bajara la moral y se le bajaran los humos, ¿no? No debía hacer mucha gracia, pero era así, ¿eh? Pues ya es lo que había. El ejército romano tenía una estricta y rigurosa disciplina. ¿Eh? El general tenía el poder, por eso, de ejecutar a cualquier soldado bajo su mando. ¿eh? O sea, si el general se enfadaba, como tú has dicho, Craso dijo, oye, aquí empezamos esto, pues estabas listo, ¿no? ¿Eh? Pues es lo que hay. A ver, había también faltas menos graves, ¿no? Algunas eran castigadas como con pena capital. Por ejemplo, una grave, desertar. ¿Cómo lo ves, soldado? Uh, ¿Eh? eso es Si feo, los ¿eh? soldados eran encontrados ocultos bajo los cadáveres, algunos se escondían bajo los cadáveres de los muertos que había por allí, ¿no? O atrapados o intentaban huir y los atrapaban, pues era desertar, ¿eh? Entonces podían ser apedreados, golpeados hasta la muerte, o se les clavaba una espada o una lanza en la espalda y los dejaban como alimento para los buitres. O sea que, hombre, es que desertar es grave, ¿no? ¿No ves? Estás dejando vendido a tu unidad. A tu unidad, exacto. Y Estás era esto, traicionando al Estado romano. en ese caso romano, pero hoy en día sería igual, ¿eh? Es decir, son los tuyos. Sin embargo, si lograban escapar, ¿qué pasaba? No eran perseguidos, sino que vivían bajo la amenaza de no podían ser ciudadanos romanos, les quitaban la ciudadanía y no podían volver a Roma. O sea que, pero dudo que escaparan, ¿eh? También dudo, porque siempre les apedreaban, les golpeaban, les clavaban una lanza, o puede ser que, ¿sabes? Estaban malheridos y, bueno, alguno a lo mejor pues se salvaba, pero qué mal, ¿no? Esta era una. Luego está asesinatos y la traición. ¿Eh? Si asesinabas a alguien, matabas a un compañero, no supongo, o traicionabas a alguien, pues la pena eran lanzados las bestias, eran salvajes, o el ahorcamiento que hemos dicho, que los Ujú. ahorcaban, o la crucifixión. O sea, este era grave. Si eran asesinatos entre soldados o traición, pues a las bestias. ¿eh? Al ahorcamiento, la crucifixión. Entonces, aquí ya dejaban de tener ciudadanía romana para que los crucificaran, ¿no? Seguramente. Y es lo que hemos dicho antes, que era el castigo que nadie quería la crucifixión por lo dura que era y porque el pueblo de los dioses que hemos comentado, ¿no? Te abandonaban. Claro. Bueno, pues ¿qué podía haber hecho esta persona? Los comportamientos punibles iban desde facilitar información al enemigo, que a algunos le chivaba, oye, mira, vamos a ir por allí, ¿no? Obstruir cualquier medio de la victoria, ponerte al bando del contrario cuando estás luchando, te pasas al otro bando. Quiero decir que cambiar de bando, situarte entre las filas enemigas, no sé, no se me ocurre, yo no soy soldado aquí, pero algunas eran estas, ¿no? O sobre todo lo de facilitar información, creo que era grave. Y más en aquella época. De todas maneras, muchas batallas los romanos también las ganaron porque tenían espías y porque otros también se filtraba información y lo sabemos, la historia está llena, ¿no?
De casos, claro. Luego, otros actos de menor envergadura, pues teníamos los azotes que hemos dicho que el centurión, perdona, azotaba al individuo en privado, no lo hacía como hemos dicho que normalmente lo hacía en el público, pues aquí era en privado. La flagelación simple, azotes públicos delante de la corte de la legión, algunos sí, y la pública era la que hemos dicho la más dura, el castigo corto, el flagrum, que los ataban a lo mejor a las ruedas de un carro, los ataban y les flagelaban, porque se habían portado mal. Después también lo que has comentado antes, no les daban grano, les daban cebada para comer, que alimenta menos, ¿no? Les podían poner multas de menos salario, de que vas a cobrar menos sueldo. También Este mes no cobras. Este mes no cobras. Todo depende de lo que hubiera dicho, ¿no? Degradación de rango, que se llama gradus delectius, me parece, delectio. Gradus delectio, creo, si no me acuerdo mal. Era degradación, pues ahora ya no eres tal, eres menos. Un traslado de corte, te echaban de tu corte, que es donde tenías tus camaradas y compañeros, y te ibas a otra que no conocías a nadie. Bueno, yo me imagino el legionario que se portará mal en el norte de Egipto, en Alejandría, le toca estar ahí, la has liado y dice, bueno, ahora te vas a ir al frente renano o al frente germánico, que son los, bueno, o al pártico que también, que son los más, duros. O a Britania. Estaba en un lugar que no había guerra, que estaban tranquilitos en el cuartel y nos mandaban a primera fila de batalla, ¿no? Bueno, estás aquí en León tranquilamente vigilando las médulas o formas parte del Estado Mayor del general ahí en Tarraco y te has portado mal y dices, bueno, pues ahora te vas a ir al muro de Adriano, ahí te lo va a pasar bien, verás qué bien se come y qué buen tiempo hace. Y el frío que hace, que de allí se pusieron luego pantalones todos. Eso es así, ¿no? Y luego otra cosa que tenían que hacer, renovar el juramento. Les hacían renovar el juramento también, como castigo. Ya lo habías hecho cuando entras, pero bueno. El renovar también creo que de vez en cuando los hacían renovar para que quedara consolidado que esto hay que hacerlo así, ¿no? No, pues si lo has roto tienes que volver a restablecerlo. Exacto, lo has roto, pues tienes que volver a hacer claro. el juramento. También les podían poner mayores tareas, es decir, estabas muy tranquilito, pues ahora te vamos a cargar de faena. El munerum indictio, que les daba más trabajo para hacer, o sea que vivías muy tranquilito haciendo poca cosa y ahora te vas a enterar, ¿no? Y como limpiar letrinas, ¿no? Cavar Exacto, pozos. lo típico. Pero bueno, de todas maneras, el soldado también era, todos los legionarios romanos, aparte de soldados, también eran constructores, los que construían los campamentos y se llevaban sus herramientas, eso también. Pero bueno, le castigaban con más trabajo, ¿no? Si tenía ventajas, que había porque era, yo qué sé, el que tocaba la trompeta, ¿no? En aquella época, ¿no? No me acuerdo el nombre. Pues tenía ventajas, pues aquí se las quitaban. Era un privilegiado el músico militar, también os lo comento. Pues ahora si tenían, a lo mejor te daban más, yo qué sé, más vino, pues no, castigado, ¿no? Y luego les licenciaban deshonrosamente, la misión indominiosa, porque le decían, te vas a casa con deshonor. Lo echaban, ¿no? Eso debía hacer que lo expulsaban. Una licencia deshonrosa, para mí es eso, ¿no? Y humillaciones públicas, delante de todos, aparte de la bronca, pues, claro. que delante de todos, pues no sé, no gustaba mucho, ¿no? Suetonio en sus escritos siempre alaba la severidad de Augusto, era muy severo con todo esto. Cuando las cohortes habían retrocedido, las diezmaba y las alimentaba con cebada, esto está documentado, o sea, se enfadaba, ¿no? Imagínate cómo estaría Augusto cuando pasó, ¿dónde están mis legiones? El desastre de Varo. Varo, devuélveme mis legiones. Pues imagínate, si ya cuando habían retrocedido les diezmaba, imagínate qué pasó. Bueno, ya no pasó porque no quedó nadie. Bueno, así haciendo gala del humor negro, ahí le quedó poca gente a la que castigar. Exacto, por eso digo, bueno, eso es así. Cuando un centurión desertaba de su cuerpo, también, ¿qué pasaba? Si lo pillaban, pues lo castigaban con la muerte, ¿no? Si era un simple soldado, pues les ponían otras penas más suaves, ¿no? No sé, si era un general, pues, no sé, le quitaban la ropa, le vestían con túnica, todas esas cosas que ya hemos comentado, ¿no?
Para un centurión era un castigo moral, lo que hemos dicho, que le quitaran el traje, el cinturón, lo que tú has dicho, que le daban una rama y tenía que hacer guardia. Muy mal, ¿no? Y otros castigos mayores ya eran sentencia por deserción, abandono del servicio, todo esto. Es lo que hemos dicho, que cómo lo castigaba, apedreado, peleado, a los garrotes hasta que los mataban, pues lo que hemos comentado. Es que es más de lo mismo, o sea, que mejor portarse bien, que si no, ¿eh? Sí, sí, no, hay castigos para todos los gustos y colores y sabores. Por amotinamiento, deserción o negligencia, ¿qué les harían? La de timático. Posiblemente, ¿eh? Por traición, la traición con que era más grave, pues igual sí que ya les quitaban la ciudadanía romana y lo crucificaban, ¿eh? Es que hay casos muy sonados. Ahora estoy recordando así que has dicho, por ejemplo, a Cornelio Escipión, Sí. que se tuvo una rebelión cuando estuvo en la guerra contra los cartagineses y mediante una treta atrajo a los oficiales que se habían amotinado y se Sí. ejecutó a la vista de todos y a la tropa pues le pagó los atrasos en plan de veis, yo cumplo. Pero mirad lo que os va a pasar Si no si cumpléis. no cumplís. Pero yo cumplo con lo mío. Más vale que estéis de mi lado. Y así solventó el motín en Cartagena. Bueno, en Eso Cartagonova. sí. Bueno, me iba a decir un taco. Pues sí, los asustó, ¿eh? Se amedrentó. Sí. Él les dijo, mira lo que os va a pasar, vosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora me ha venido esa anécdota a la cabeza. Sí, es que hay tantas que a veces hablando, pues algunas se van y otras vuelven, ¿no? Y tanto que hay, sí. Luego otro castigo que me llamó mucho la atención es la poena cuyei, que era cuando era un parricida. ¿eh? Era un castigo destinado a aquel que asesinaba a sus padres o madre, ¿no? A sus Sí, padres. hemos salido ahora del ámbito militar, ¿no? Volveríamos otra vez al Sí, ámbito sí. de la... No, es que se me olvidaba y le he puesto aquí este. Sí, del ámbito militar ahora mismo no tengo en mente ninguna más, pero ya has visto que había Sí. muchísimas cosillas, ¿no? Aparte de que, bueno, que dormías a la intemperie, eso era leve, ¿no? Que te daban las tareas que hemos dicho más Sí, al final fastidiosas. son medidas para mantener la disciplina y la moral alta, porque hace mucha falta, sobre todo en una época que todo se solucionaba pues de esta manera. Estaban en guerra continuamente y no podían tampoco permitir que la gente se revolucionara, que se amotinara, que, ¿no? ¿Eh? Es que era, claro, y algunos que aquí nos ha comentado, los que los habían castigado o morían con deshonor, no permitían que nadie les llorara, ¿eh? Y no los enterraban, o sea, los dejaban, nada, que se pudieran allí, por decirlo así. Y esto los romanos tenían muy claro lo de los entierros, se pagaban su entierro. Sí. Esto es muy curioso. Ya tenían un seguro de deceso los romanos. Yo creo que es interesante saberlo. Quiero decir que era para ellos el tener un entierro digno era también muy importante para ellos y para sus familiares. Pues les decían, los dejaban a intemperie, no los metían dentro del cuartel tampoco, porque si no los entraban dentro, los dejaban allí con los otros muertos que había, que es un tema muy interesante de pensar siempre qué pasaba con los muertos en el campo de batalla. O sea, ¿qué pasaba con ellos? Los romanos los recogían a los suyos y luego los enterraban dignamente o los mandaban para sus casas. Pero a estos que habían desertado, que estaban castigados, diezmados y tal, nada, no merecían un entierro digno y prohibían que les lloraran. Que bueno, en la vida privada seguramente sus familiares lloraban. Claro. Pero estaban condenados a convertirse en lemures eternamente, atormentando a los vivos. Sí, eran los que luego asustaban a los vivos, como tú has dicho, los fantasmas. Los famosos fantasmas. Que tenían mucho miedo, los romanos de esto también, de los fantasmas. Pues háblame de la pena esta del parricidio, que perdóname que te he cortado antes. No, has hecho bien porque lo he introducido porque he dicho el nombre que luego se me olvida a veces, quiero decir cosas. Y se llama Poena Cuyei. O sea, normalmente solo eran los parricidas los que habían matado a sus familiares más directos, padre y madre. Ponían al condenado en un saco de cuero que en principio era para llevar alimentos y dentro le ponían animales, 4 animales, un perro, un mono, una serpiente y un gallo. Al final lo tiraban al río o al mar
junto con los animales, que yo creo que también era una muerte, no sé, los animales se debían mover por allí. La serpiente, con los años ya solo pusieron la serpiente, ¿eh? Pero bueno, yo pienso, si te picaba la serpiente ya te morías, ¿no? Pero claro, supongo que dentro del saco los animales entre ellos se peleaban. Claro, entrarían en histeria e intentarían abrirse camino, tú estás en medio, uno ataca... ¡Buah! Eso debe ser horrible, además oscuro, uf. Sí, sí, este castigo terrible. era terrible, terrible, ¿no? Yo me pregunto de dónde sacaban al mono. Yo también lo pensé, ¿y el mono? Pero bueno, el perro, un mono... Aún todavía. Una serpiente puede ser cualquier culebrilla, ¿no? Del Mediterráneo y tal, que aquí no hay serpientes grandes, ¿no? Pero los monos me sorprendió leerlo, que lo leí Sí. y digo, un mono, ¿sabes? Y la serpiente aún, ¿no? Y sí, exacto. el perro, vale. Pero, no sé. El mono. Desentona un poco, la verdad. Pues sí, oye, yo lo he leído, no lo he leído. Sí, no, tal cual. Sí, me sonaba. Sí. También lo has visto esto, ¿no? Sí. Pues estas eran las cosas así más interesantes, que ya veis que había muchas cositas para castigar a los malos, ¿no? Sentenciar a muerte, depende qué muerte. Lo que a mí sí me llamó la atención es que no era el mismo delito de los ricos que los pobres, ¿ya has visto? Que era injusto, como siempre, ¿no? Y que por ser pobre te tienen que dar un castigo peor que a un rico, pues sigo, aunque sea en el siglo XXI, pensando qué injusto, ¿o no? A ver, no podemos evitarlo el sesgo desde nuestra perspectiva. Es como hemos sí, cuesta, ya he dicho que no lo tenemos que hacer, pero sin querer, yo soy la primera que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y eso que soy la primera en decir no debemos, pero con nuestra mentalidad, aunque no lo juzguemos, me pongo en esa situación de decir, injusto, ¿no? No se puede evitarlo. Había otras maneras de morir, porque este mismo que lo meten en el saco porque ha matado a los padres, ¿qué sentido tiene que te pongan dentro de un saco con animales y te tiren al río o al mar? Es que ya... Ahogarás igual, te tiran al río los animales. Por lo que puedo deducir de todo lo que se ha explicado, también explicado, o sea, va en proporción a lo que tú has hecho. Es decir, o sea, es como siempre restablecer lo que tú has... O sea, tú, por ejemplo, matar un padre, como dice, ¿no? El dicho, no hay nada más feo que pegar a un padre y después mandarlo por tabaco, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, que se considera que el parricidio tiene que ser lo más feo, lo más indigno, lo más vil que existía. Claro, pues tendrían que buscarse un castigo ejemplarizante, acorde a lo que has hecho, porque acabas de hacer, vamos, esto ya es que es superior a un sacrilegio, ¿sabes? Matar a tu propio progenitor, que eso es... Más, es malo ahora, pero en aquella época aún más, porque el padre... O sea, es que ya no era un ataque a la familia es que era un ataque al orden mismo, al orden social, básico. O sea, la costumbre de los antiguos, o sea, que estás profanando lo más sagrado junto a los dioses. O sea, y tenía que tener un castigo pues ejemplarizante pues para que nadie se le pasara por la cabeza. Vale, que después hay crímenes pasionales por X motivos, ¿no? Pero sí, a bote pronto tenían que atajar eso rápido porque era feo, ¿no? Era horrible, bueno. Y vemos lo que la es pena... hoy en día y lo era en aquella época. Y vemos que la pena es acorde pues al mal que habían hecho. Y después cosas súper interesantes que también has dicho, eso de que la pena no es igual, o sea, que la ley no es igual para todos, ¿no? La pena en función. O sea, porque creo que nos hemos saltado que a los ciudadanos romanos, cuando les tenían que flagelar como pena una falta, creo que los flagelaban con unas cañas. Si no eras ciudadano sí que te flagelaban y los soldados eran con garrotes. Sí. Es verdad, cañas o varas. Al flagrum para los peregrini, ¿no? Para los que eran extranjeros no tenían la ciudadanía, y después los barrotes creo que estaba destinado a los militares, ¿no? Pues de la dureza. Exacto. Ajá. Y después hay un castigo que creo que se nos ha pasado, que me ha venido el de los pirómanos. Que los quemaban. Que los quemaban, sí, en plan, en función, bueno, volviendo a mencionar, ¿no? Hacer referencia a esto de volver a restablecer lo que te habías quitado, ¿no? Por ejemplo, eras un rival, eras un rebelde, un sedicioso y tal, pues te crucificábamos pues, para que viésemos cómo habías acabado y que a nadie se le ocurriese hacer lo mismo. O sea, has quemado la ciudad, pues ahora tú vas a ver lo que es. Es verdad. Lo que es morir. Y me choca mucho esa forma de plantear el castigo, ¿no? Como un intento así macabro de devolver otra vez el equilibrio de lo que te habías quitado, ¿no? El dicho este de que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Que se atribuye en el Nuevo Testamento. Pues aquí en la sociedad romana vemos que ya lo aplicaban, vamos. Mucho antes de las pautas religiosas, es verdad. Totalmente, ¿no?
aquello de, se lo has hecho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sí, y talegazo que te pegan, ¿no? Cuando dicen ojo por ojo. Como decimos, o sea que, bueno, es un tema así, sí, bueno, Sí, bueno, yo me he asustado un poquito, ¿no? Porque hemos tirado mucho del humor negro, ¿eh? Bueno, para quitarle un poquito Tensiones. ¿no? Para no hacer el tema tan durillo, porque es un tema muy duro y es serio el tema. Sí, De saber totalmente. que la gente lo pasaba muy mal. Creo que un poquito de broma ayuda a que quede un poco más suave. Sí, menos lúgubre. Menos lúgubre, tú has dicho la palabra. Si lo miras seriamente, es un tema muy duro, muy... de aquello que hasta cuando lo cuentas, y yo me imagino la crucifixión y lo mal que lo estaba pasando la gente que estaba allí colgada, es que a mí me afecta el tema de la crucifixión porque era uno de los peores, de que aparte del dolor de estar colgado en un palo, que allí que te clavan unos clavos, te atan los brazos en alto, que eso debe doler un montón horas allí, y encima ya te han Totalmente. flaqueado y no bebes agua ni nada, y vienen los animales a picarte, ¿no? Es que, Eso es lo que me ha llamado la atención. si lo piensas, era una muerte muy... Hay otra cosa que no he comentado, era que normalmente los condenados llevaban sus propias... Lo que vimos Jesucristo llevando la cruz es real, los romanos lo hacían, que llevaran ellos mismos las cruces Sí, pero hasta el lugar. En algunos casos llevaban también con lo que los iban a ejecutar. sí, creo que ellos llevaban solo el travesaño. Además, Otra vez, cada exacto, uno tiene, cada parte de la cruz pues tiene un nombre, ¿no? El palo transversal y el palo sí, no me acuerdo, horizontal. sí. Y ellos llevaban la parte horizontal. La de los brazos, por decirlo, que Sí, nos entendamos. Sí. y el travesaño ya estaba esperando en el Ya lugar estaba para ser clavado. izado. Que eso es otra, que también te dicen ahí como una bandera. O sea, no es eso de que vayan Sí. subiendo la cruz, la cena está en plan la bandera de nuestros padres. Ahí subiendo la... No, olvídate. Ahí No, como... ya lo llevaban atado y eso pesaba y ya llegaban como... también Como un fatigados. muñeco, y si tienes clavos y tal, pues ya debía de ser. En principio hemos dicho que los brazos no los crucificaban con clavos. Luego sí, con el tiempo todo cambia. Y Yo me depende imagino. quién te Claro, ha tocado que te ejecute también. exacto, yo creo que eso tiene que ver mucho Con la persona que con te el ha verdugo, tocado, ¿no? el verdugo, El exacto. pelotón. Claro, yo creo que no será lo mismo, yo qué sé, en la media Judea, en medio de Judea en el siglo I con los antisemitas que eran los romanos de aquella época, porque Sí, estaban en las antípodas de su mentalidad, pues debían desplayarse bien cuando pillaban a algunos. claro, sí, sí. Pues esto es que depende, que tú has dicho, el verdugo que te ha tocado, pues era Ujú. más durillo que otro, por decirlo suave. Sí, porque ya era bastante duro estar en esa Algún situación, ¿eh? pensamiento malo me ha pasado por la mente, pero he intentado no decirlo porque hay que ser educado, ¿no? Sí, hay que si no nos corta YouTube el vídeo, nos censuran. Sí, No, te lo cortarían según qué palabras. En algún momento me calla y digo, no lo digo. todos la jugamos. Intentamos hacerlo bien. Y es importante también que espero que les guste a los oyentes del programa, que Seguro que sigan sí. viendo, que vale la pena los programas que nos trae la taberna, porque de verdad que invita a gente, no lo digo por mí ni mucho menos, que tengo compañeros historiadores y amigos que saben un montón de muchos temas y te deseo mucho éxito. Y que creo que cada día Muchísimas puedes gracias. darle el like, compartirlo y dejar comentarios si alguna cosa no estáis de acuerdo, no me gusta, o oye, mira, yo sé esto que tú no lo has dicho. Encantados y yo intentaré, si me toca, que me lo comentáis a mí o a Adrián, pues contestaré. Es decir, que cualquier comentario se acepta y si aportáis algún dato más que nosotros nos hemos dejado o oye, mira, esto te has equivocado, oye, estamos aquí, todos aprendemos. Yo no sé más que Exactamente. nadie, ni pretendo crear cátedra ni nada. O sea, Es- compartimos cosas que hemos leído que intentamos que sean lo más veraces, lo más reales, porque miramos mucha documentación y leemos mucho los clásicos y de verdad, porque he visto yo vídeos, no lo digo ahora, que escucho cosas, digo, qué mentira, esto no es verdad, cuidadito, que no sí. todo lo que está por YouTube o Internet es verdad, que algunas cosas sí y otras las escucho y digo, ostras, esto, ¿cómo pueden decir esto? Sí, a ver, yo pienso que ya no es Que porque vayan con cuidado, lo digo para los oyentes, que no Exacto. todos los programas, y hay muchos, son las cosas, hay que documentarse. Exactamente. A ver, lo que pasa que a ver de dónde viene también la fuente, porque muchas veces yo considero que no es con esa malicia, ¿no? Lo han leído en algún sitio, les ha llamado la atención y lo han Ya querido está. transmitir, ¿no? Y hay que indagar. Pero bueno, como bien has dicho, esto es una taberna y no solo interactuamos nosotros, sino que también interactuamos con nuestros tabernarios, que ellos también, como bien has dicho, pueden preguntar y hablar
y tal, que estos son conversaciones de taberna de lo que nos gusta. Pues muchas Exacto. gracias por haber despedido el programa. Suscribíos. Sobre todo, suscribiros, y darle like. Y nada, y con esto pues ya nos despedimos. Muchas gracias, Maribel, por haber estado con nosotros. Gladiatrix en la arena. a Seguidla, vosotros. que está presente en todas las redes sociales. Es como el dios de los blogs. Está en todas partes. Gracias. Y nada, y a Y en, vosotros, mis, y en mis artículos suelo poner las fuentes, de donde los saco. importante, muy importante. A lo dicho, muchísimas gracias. Y a vosotros, pues despedirme como me despido siempre. Ya he hecho la primera parte de nuestra querida invitada. Y ya solo faltaría el resto, que sería un buen balete, el Gaudete Quirites. Hasta otra.